Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé realmente qué hora esté ahí en México. Eh, pues vamos a asumir ahora la última conferencia del tema de tejido nervioso y sistema nervioso. Hoy vamos a abordar el sistema nervioso especial, exactamente vamos a estudiar dos receptores especiales. El órgano de la visión, la retina, que está ubicado en el ojo, y el órgano de la audición, órgano de Corti, que está situado en el oído interno. ¿Sí? Vamos a empezar a compartir la conferencia. Bien, como les dije hace unos minutos, estamos abordando la última conferencia de la parte de nervioso, la conferencia 5,4. O sea, hay 4 conferencias entre tejido nervioso y sistema nervioso. Bien, hoy abordaremos retina y órgano de Corti, que son receptores especiales, llamados también parte del sistema nervioso especial. ¿Qué deben ustedes saber hacer cuando terminen de estudiar este tema? Bueno, pues explicar las características morfofuncionales del sistema nervioso exactamente de los órganos de la visión y de la audición. Quiero decir, de la retina o del órgano de Corti. Y para eso tienen que auxiliarse con esquemas, con microfotografías y también con láminas histológicas. El sumario. Tenemos el ojo, lo que vamos a ver son las características generales del ojo, que lo van a ver por estudio independiente porque es un tema que se va a dar en anatomía, y nosotros nos vamos a meter de forma puntual en la organización histofuncional de la retina, que es una de las partes del ojo, pero que constituye un receptor especial que es el órgano de la visión. Y el oído, también vamos a ir a las características histológicas y función del oído interno, porque ahí está el órgano de Corti, la estructura del oído en general, ustedes lo verán, por supuesto, en anatomía. Pues vamos a los receptores de la sensibilidad especial, que también es llamado como sistema nervioso especial. Bueno, los receptores de la sensibilidad especial son varios. Tenemos los corpúsculos gustativos, que es lo que nos hace poder percibir el gusto, la mucosa olfatoria, que está ubicada en la cavidad nasal en la parte superior, que es la que nos permite poder percibir los olores, las crestas ampulares y las máculas utriculares y saculares, que también están ubicadas en el órgano, en el oído interno, y nos hace tratar de percibir las posiciones, los movimientos en que nosotros incurrimos. Y también tenemos el órgano de Corti, que es el que está situado en el oído interno, y es el órgano receptor de la audición, la que nos permite poder recepcionar los estímulos auditivos, los sonidos, y la retina, que está ubicado también en el ojo y nos permite recepcionar la visión de todos los objetos. Por supuesto, se habrán dado cuenta, todos son muy importantes, pero el órgano de la visión y de la audición son extraordinariamente importantes. Pues vamos a ver ahora cuáles son las características comunes que tienen todos los receptores especiales. O sea, cuál es la estructura común que tienen todos los receptores especiales. Pues van a tener 3 componentes comunes siempre, que son elementos básicos en cualquier receptor. Uno es un elemento que ellos van a tener en la superficie, que va a contribuir de forma importante a la recepción del estímulo que sea. 2 son células de sostén, son los que dan como la estructura interna que va a tener ese receptor especial. Habitualmente son distintos tipos celulares, se le llaman en ocasiones células sustentaculares, células basales, pero son en algunas
órganos tienen inclusive nombres propios, pero son en general células que sustentan o células que están en la base donde se van a ubicar las otras células que son las funcionales. Y por último, las células sensoriales, que son las células nerviosas, que son tipos neuronales, que son aquellas células que recepcionan, procesan, ¿sí?, y transmiten el estímulo que se recibe. Hay dos tipos de receptores especiales, llamados receptor tipo 1 y receptor tipo 2. ¿Cuál es el receptor tipo 1? Bueno, el receptor tipo 1 es aquel que no tiene sinapsis en el punto, en el lugar de la recepción. Y está la célula y está el axón que sale. No hay en ese lugar sinapsis. Mientras que el receptor tipo 2 es aquel receptor que sí tiene sinapsis en el lugar donde ocurre la recepción. Hay una neurona que recepciona el estímulo e inmediatamente hay otra neurona que establece sinapsis con ella y transmite ese estímulo. Hay un solo tipo de receptor tipo 1 en el organismo humano, que es el receptor de la mucosa olfatoria, donde están las células que recepcionan los olores e inmediatamente sale su axón y lleva esa información a otra parte del sistema nervioso. Nos vamos a ir al oído. El oído, anatómicamente, tiene tres partes, que ustedes lo estudiarán cuando ustedes estudien anatomía del oído. El oído externo, lo que nosotros actualmente le llamamos la oreja, el oído medio, que va desde la oreja hasta el tímpano, y después tenemos el oído interno, que es la parte más profunda a partir del tímpano. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen anatómica estos elementos que yo les he mencionado, la parte del oído externo, la parte donde está el conducto auditivo externo, hasta que llega a esta estructura más o menos, se ve aquí de un color más o menos morado, que está el tímpano, y de ahí en la zona más profunda, incluida en este hueso, está el oído interno. Fíjense lo bien protegido que está el oído interno. Esto es lo que se le llama, es un esquema, una ilustración, una forma esquemática del oído interno, donde se ve el caracol, donde se ven los otros elementos que son los conductos semicirculares y la zona de la ampolla, que toda esta estructura es lo que denominamos oído interno. ¿Bien? Nosotros no vamos a solamente a estudiar el órgano del corte que está incluido en el caracol. El caracol es una estructura ósea, está dentro de un hueso y dentro de ello está un caracol que se llama caracol membranoso, que es donde vamos a tener el oído, el órgano de corte. Aquí en los conductos semicirculares que se ven a la izquierda y aquí en la ampolla, que se ven en la parte media, están otros órganos sensoriales especiales, que no lo vamos a estudiar nosotros desde el punto de vista histológico, pero son órganos muy importantes porque tienen que ver mucho con la posición, que son los que recepcionan los cambios posicionales, los cambios de movimiento que establecemos los seres humanos. Bueno, el órgano de corte, vamos a ver algunas de sus características. Está ubicado en el oído interno. Va a descansar sobre una membrana basilar, que nosotros después lo vamos a ver cuando el caracol, cuando hacemos un corte transversal del mismo, vamos a ver que aparecen distintas cavidades, y dentro de una cavidad, en la cavidad media, está una base donde hay una membrana que es la membrana basilar. Ahí va a presentar las células del pilar interno y externo, que son células de sostén, y que van a delimitar un túnel. Ese túnel se le va a llamar el túnel de corte. Y ahí en ese túnel vamos a encontrar una serie de hileras de células, que son las células sensoriales, que son las neuronas. Hay células sensoriales tipo 1, y también por fuera de ellas hay otras células sensoriales que son la tipo 2. Ambas están incluidas dentro de las células sensoriales del órgano de corte. También ya dijimos que había células de sostén. Esas células de sostén que están alrededor de esas neuronas tipo 1 y tipo 2
son tipos neuroglias y tienen distintos nombres. Yo lo único que quiero que ustedes sepan es que en el órgano de Corti hay células sensoriales llamadas tipo 1 y tipo 2 y que hay células de sostén. No quiero que se aprendan todos los nombres porque para especialistas tienen una serie de nombres. Ahora, estas células se organizan encima de la membrana basilar. Y hay algo que es muy interesante, acuérdense que dijimos al inicio, que cualquier receptor especial tenía 3 elementos. 1, un elemento de superficie. 2, las células de sostén. Y 3, las células sensoriales. ¿Bien? Nos falta decir cuál es el elemento de superficie. Bueno, por encima de todas las células extrasensoriales y de sostén hay una membrana, que se llama membrana tectoria, que es el elemento superficial de este receptor, ¿eh? Y que va a entrar en contacto con las partes superficiales o con los cilios que tienen las células sensoriales. Esta membrana tectoria realmente ondula, eso verán cuando estudian el proceso de audición, ondula a los estímulos auditivos y en dependencia de la ondulación, del rango de ondulación, los estímulos serán diferentes en las células sensoriales, produciéndose el inicio del proceso de la audición. ¿Está bien? Ahora, de forma más resumida, vamos a ver cuáles son los elementos que tiene el órgano de Corti. En primer lugar, el elemento de la superficie. ¿Cuál es? La membrana tectoria. En segundo lugar, las células de sostén. ¿Cuáles son las células sustentaculares? Que tienen diferentes nombres, falángicas, de los pilares internos, externos y de las vertientes. Recuerden que lo que quiero es que sepan que son células sostén o células sustentaculares. Y el tercer elemento que constituye el órgano Corti son las células sensoriales. Estas células son de tipo 1 y tipo 2, pero pertenecen, o sea, el órgano de Corti es un tipo de receptor tipo 2. Quiere decir, en el lugar donde está el receptor, está ocurriendo una sinapsis entre las células sensoriales y una segunda neurona que conduce el estímulo. ¿Bien? Ahora vamos a ver un esquema. Tengo el caracol, mírenlo aquí a la izquierda, y he hecho un cohorte del caracol. Veo que ese caracol tiene 3 rampas. La rampa superior, o sea, la cavidad superior se llama rampa vesicular. En el medio está la rampa media y abajo hay una rampa timpánica. Y vean que separando la rampa timpánica de la rampa media está la membrana basilar. Encima de la membrana basilar está el órgano de Corti. Es esa estructura que ustedes ven ahí con celulita y arriba la membrana tectoria. Vamos a verle un esquema mayor aumento para que ustedes vean de sus partes. Miren, aquí está la membrana basilar, ubíquense, el nombre de membrana basilar está abajo a la izquierda. Esa es la membrana basilar. Encima, este conjunto de células constituyen el órgano de Corti. Ahora, las células que están coloreadas de amarillita son las células sensoriales. Uno de los elementos. Ahora, las células que están de un color rosita claro son las células sustentaculares. Son las que conforman la estructura, organizan la estructura, donde se ubican las células sensoriales. Y encima, encima hay una estructura como si fuera un techo, de color naranja, que es la membrana tectorial. O sea que ustedes en este esquema pueden ver los 3 componentes del órgano de Corti que después lo verán en funcionamiento cuando estudien el proceso de audición en fisiología. O sea que tenemos, primer elemento, elemento de la superficie, membrana tectórica. Segundo elemento, las células sustentaculares. Tercer elemento, las células sensoriales, que son las color amarillo. Recuerden que les dije que la membrana tectoria vibra y se pone en contacto con los estereocilios que tienen estas células sensoriales y de ese modo estimulan a estas células sensoriales que reseccionan el estímulo auditivo. Muy bien. Ahora aquí otro esquema donde pueden ver las células ciliadas externas, que son las células sensoriales, se llaman también células ciliadas. Aquí tenemos la célula ciliada interna, vean que tiene forma esta como si fuera una perita, y vean las otras células que están en un rosado, podemos decir más pálido, donde
hay otro tipo celular. Ahora, miren la que están mezcladas como células limitantes internas, realmente son células de sostén. ¿Está bien? Aquí no se ve la membrana tectoria, sí se ve en forma rosada como si fuera una línea, la membrana basilar, encima de donde se organizan estas células. ¿Está bien? Entonces, las células sensoriales aquí son las ciliadas internas y las ciliadas externas. ¿Está bien? Seguimos. Ahora vamos a ver una microfotografía de un corte real, no esquemático. Vean ustedes, habíamos dicho que cuando se cortaba el caracol, arriba la rampa o la cavidad superior es rampa vestibular. Después tenemos esta rampa que se la llama rampa media y abajo la rampa timpánica. Miren cómo está señalada la membrana basilar que divide la rampa media de la rampa timpánica. Bien, y encima se ven las celulitas que constituyen las células sensoriales y las células de sus tentaculares. Y la membrana tectoria no está tan organizadita como se ve en el esquema porque se pierde en la elaboración de la lámina, pero esa es la membrana tectorial. Pues muy bien. Este es el órgano que se encarga de la recepción y conducción y procesamiento ¿de qué? De los sonidos, o sea, de la recepción de los sonidos. Es el órgano sensorial especial para recepcionar los estímulos auditivos. Pues vamos ahora al otro órgano sensorial especial que vamos a ver hoy, que es la retina, que es el órgano de la visión. Bien, miren, aquí estamos viendo dos imágenes. Una de estas imágenes se observa muy bien. Así observamos a ese niño cuando tenemos una visión normal. Sin embargo, hay distintas entidades patológicas, distintas enfermedades que hacen que haya un deterioro de la visión. A veces es por un proceso de catarata, por el envejecimiento del cristalino, a veces por una retinopatía diabética, a veces son enfermedades propias que concurren en la visión y se va perdiendo la visión. Miren, hemos puesto la imagen de la visión de este niño, pero en una persona con una retinopatía diabética. Vean que se ve borroso y llega el momento que puede dejar de tener ninguna visión. Bien, vamos ahora, como ustedes no han dado todavía anatomía del ojo, vamos a dar una ubicación. El ojo tiene distintas estructuras. Tiene la capa externa o fibrosa, rodea al ojo en la parte anterior, la córnea, y en la parte lateral y posterior, la esclerótida. Tiene una capa media, que se le llama coroide, en la parte anterior tiene el cuerpo ciliar y el iris, y tiene una capa interna, que se llama capa interna nerviosa, donde está la retina. En la porción posterior es la porción visual y hay una porción lateral que no es visual. También tenemos el cristalino, hay una cámara anterior y otra cámara posterior. La cámara anterior está entre la córnea y el iris, y la posterior está entre el iris y la zona del cristalino, donde hay un poco de humor acuoso. Eso ustedes lo verán en anatomía. Y después está el espacio vítreo, que está por detrás del cristalino, que es como el que llena casi toda la estructura redondeada que el ojo tiene. Ahora nosotros nos vamos a ubicar en esta capa interna y en la porción de la retina visual. ¿Está bien? Vamos a ver este esquema. Miren, este es el esquema del ojo. Vean, a la derecha se ve la córnea, que es una estructura, por supuesto, translúcida, transparente, por donde penetran en los rayos de luz y nos permite la visualización de distintas estructuras. Vean, y vamos a ubicarnos abajo. Fíjense que la córnea está en la parte anterior, pero en toda la otra parte, la capa más externa se llama esclerótica. Y es la capa esta blanca que nosotros vemos, rodeando el iris, ¿no?
Vemos esta capa blanca es la expresión de la esclerótica. Después tenemos una capa media, ¿no?, hacia adentro de la esclerótica, que es, ¿no?, la coroides, ¿no?, que es una capa muy vascularizada. Y después en la parte más interna tenemos la retina, ¿no?, que todo esto que ustedes ven en color marroncito, ¿no?, es la retina. Ahí está, la retina constituye el órgano sensorial especial de la visión. Bien, entonces fíjense que la retina tiene, hacia la parte más externa está relacionada con la coroide, ¿eh?, y hacia la parte más interna está relacionada con un humor que dije yo que iba a estar aquí situado. ¿Está bien? Vamos entonces a ir ahora ubicándonos en cómo se organiza la retina. Bueno, la retina histológicamente presenta 10 capas. Esas 10 capas van desde la parte más externa, que es la capa 1, que está en relación con la coroide, donde está ubicado un epitelio que tiene pigmento y se llama epitelio pigmentario. Se plantea que este epitelio pigmentario con mucho pigmento lo que hace es tratar de disminuir la refracción de la luz para que no refracte tanto. Después tenemos la segunda capa, que está la capa de conos y bastones. Esta capa de conos y bastones es una capa que presenta una porción de las células de la vía visual, o sea, el tipo de neurona de la vía visual o células receptoras, pero no está la célula completa en la capa 2, sino está una porción, está la prolongación externa de estos conos y bastones. Después lo veremos en un esquema. Después está la capa 3, o capa limitante externa. Esta capa limitante externa ya lo veremos también después en un esquema. ¿Por qué está constituida? Está constituida realmente por el extremo apical de una célula de sostén que está en la retina a forma de organizar todo el sistema celular que ésta tiene. La capa cuarto se le llama capa nuclear externa, porque cuando la vemos al microscopio óptico vemos que está llena de núcleos. ¿Y estos núcleos son de qué célula? Ah, bueno, son fundamentalmente, porque hay otras células también ahí, de las células conos y bastones, o sea, de la primera, son los núcleos de la primera neurona de lo que se llama vía visual. O sea, la vía visual comienza con la primera célula que recepciona el estímulo, que son los conos y bastones. Y aquí en la capa nuclear externa están los núcleos de esos conos y bastones. Después la capa quinta, vean que el nombre se llama capa plexiforme externa. Se le puso plexiforme porque al microscopio óptico se veía como si fueran plexo, o sea, unas ramificaciones. ¿Qué pasa? Que en esa capa lo que está sucediendo es donde concurren las sinapsis entre la primera neurona de la vía, que son los conos y bastones, y la segunda neurona de la vía, que se le llama células bipolares. Así que la capa plexiforme es una capa de sinapsis entre primera y segunda neurona de la vía visual. Después tenemos la capa nuclear interna. Bueno, pues ¿quién están en la capa nuclear interna? Bueno, en la capa nuclear interna están los núcleos de la segunda neurona de la vía, o sea, de las neuronas, los núcleos de las células bipolares. Y también van a haber núcleos de otras neuronas que ayudan, que contribuyen a que esas sinapsis sean más efectivas. Ya lo veremos más atrás. Vamos ahora a la capa séptima, que es la capa plexiforme interna. Ya sabemos que cuando hablamos de plexiforme estamos hablando de sinapsis. Entonces, aquí, ¿quién va a ser sinapsis? Bueno, pues la segunda neurona de la vía o célula bipolar con la tercera neurona de la vía visual, que son las células ganglionares. Por lo tanto, la capa séptima es otra capa ¿de qué? De sinapsis. ¿Bien? Después vamos a la capa 8 de la retina. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, ahí tenemos los cuerpos neuronales, por supuesto, de la capa de células ganglionares, que son las células de la tercera neurona de la vía visual. O sea, en esa capa vamos a ver realmente cuerpos neurales, realmente lo que se ven son núcleos de las células ganglionares. Ahora, en la novena capa
no hay ya sinapsis. Ahí lo que vamos a ver son unos elementos como si fueran fibras, y esas fibras no son nada más que las fibras nerviosas, o sea, los axones de las células ganglionares que se desplazan por esas fibras nerviosas para salir de la retina. Entonces, la novena capa es la capa de fibras. ¿Son fibras de qué tipo? Nerviosas, y se le llaman ópticas porque estamos situados en, en el órgano de la visión. Y por último tenemos la capa limitante interna, que realmente es la base de las células estas sustentaculares, que son células de sostén que hay en la retina, y yo les decía que son realmente microglias para la organización celular. Entonces, esas son las 10 capas de la retina. Es cierto que ustedes tienen que aprenderse las capas de la retina, pero yo no quiero que se la aprendan de forma dogmática sin saber qué cosa es cada capa. O sea, esto que yo les he estado explicando, que lo van a ver después ustedes en los esquemas, ustedes tienen que saber que la capa nuclear externa se llama nuclear externa porque está constituida por los núcleos de la primera neurona de la vía, que son los cónulos bastones. Tienen que saber que la capa de fibras nerviosas ópticas no son nada más que los axones que salen de las células ganglionares, que es la tercera neurona de la vía. ¿Me entienden? Y que tienen que saber que la capa de conos y bastones significa que ahí están ubicadas las prolongaciones externas de esa neurona, que es la primera neurona de la vía visual. Es importante esa relación funcional porque la van a necesitar cuando estudien la visión como proceso fisiológico. ¿Está bien? Pues seguimos. Entonces, esto que viene ahora es lo que yo le acabo de explicar, lo que tiene cada cosa. ¿Bien? La primera capa, epitelio pigmentario, tiene un epitelio. La segunda capa, que es la capa de conos y bastones, que tiene a la prolongación externa de los conos y los bastones, que ya ustedes saben que es la primera neurona de la vía visual. Después tenemos la membrana limitante externa. ¿Qué decíamos que era? Ah, era la parte superficial de unas células de sostén que se llaman células de Müller. ¿Bien? Capa nuclear externa, la cuarta capa. ¿Qué tiene dentro? Núcleo de la primera neurona, o sea, el núcleo de conos y bastones. Ahí están los núcleos de la primera neurona de la vía visual. Y por supuesto el núcleo y lo que lo rodea. Por lo tanto está el cuerpo neuronal. Después tenemos la capa plexiforme externa. Decíamos que la capa plexiforme es una capa de ¿qué? De sinapsis. ¿Entre qué? Entre primera neurona, que son los conos y los bastones, y la segunda neurona, que son las neuronas bipolares. ¿Bien? Después vamos a la capa nuclear interna, que decíamos, si es nuclear, están los núcleos. ¿Los núcleos de quién? Ah, de las neuronas que toca, que es la segunda neurona, que es las neuronas bipolares, que es la segunda neurona de la vía. Después tenemos ahora la capa séptima, es otra capa plexiforme, ya interna porque va penetrando en la retina. ¿Quién hace sinapsis ahí? A la segunda neurona de la vía, que es la bipolar, con la tercera neurona de la vía, que es la célula ganglionar. ¿Bien? Y después vamos a la capa 8, donde entonces, por supuesto, tienen que estar los cuerpos neuronales y los núcleos de las células ganglionales, que es la tercera neurona de la vía visual. ¿Bien? Y la novena capa es una capa de fibras nerviosas. ¿Qué son fibras nerviosas? Bueno, son axones. ¿De quiénes son esos axones? Bueno, de las células ganglionares, que ya van a disponerse de forma paralela en esa novena capa porque van a ir a salir de la retina, llevando la conducción del estímulo que se ha recibido. Y por último está la capa limitante interna, que es la parte basal de las células de sostén, que son llamadas en la retina células de Müller. Bueno, vamos a ver ahora una lámina histológica de la retina. Miren, en lo que está, lo primero que se ve, que se ven como fibras de tejido conectivo con sus núcleos, imagino de fibroblastos. Esta es la esclerótida. Después se ven unas manchas, es la segunda capa, es la coroide. Yo le dije que es una capa vascular. Y después inmediatamente ya empieza la retina. Lo primero que ven, que son células cúbicas, pero con pigmento, se ve el epitelio pigmentario. ¿Ven? El epitelio pigmentario.
Después inmediatamente se ve la capa de conos y bastones. Se ven estas estructuras alargadas que ustedes ven ahí, e inmediatamente se ve como una línea, ¿eh? Esa línea que se ve ahí es la membrana limitante externa. Bien, después que vemos aquí núcleos. ¿Qué núcleos son estos? ¿De qué células son núcleos estas células? Pues de los conos y los bastones, y forman la capa nuclear que, vamos aquí, vamos a recordar, capa nuclear externa. Recuerdan que vamos de la zona periférica hasta la hasta la parte más interna. Bueno, pues vamos otra vez para la lámina. Aquí tenemos la capa nuclear externa, que son los núcleos de qué neurona, de la primera neurona de la vía visual, que son los conos y bastones. Ah, bueno, después vamos a esta quinta capa, que es ¿qué? La capa plexiforme, la capa de sinapsis. ¿Quién establece sinapsis aquí? Ah, la primera neurona, que son los conos y los bastones, con la segunda neurona, que son las neuronas bipolares. Pero esta es una zona ¿de qué? De sinapsis. La plexiforme, ¿qué? Externa. Después volvemos a encontrarnos una capa llena de núcleos. ¿De qué son esos núcleos? Por supuesto, de las neuronas, de la segunda neurona de la vía visual, de las neuronas o células bipolares. ¿Bien? Forman la nuclear interna. Y después tenemos aquí otra capa ¿de qué? De sinapsis. La capa plexiforme, ¿qué? Interna. Que son las sinapsis entre bipolares y lo que viene más adelante, que son las tercera neurona de la vía, que son las células ganglionares. Entonces, tenemos nuclear interna, tenemos después plexiforme interna, sinapsis entre segunda y tercera neurona de la vía, que es bipolar y célula ganglionar, y después tenemos aquí la capa de células ganglionares, que es la capa número 8, y después, ya no se ve muy bien, se ve la capa 9, aquí no podemos ver bien la capa 10, vemos la capa 9, que es la capa por donde se desplazan los axones de estas células ganglionares y se llama capa de fibras, porque acuérdense que los axones en el sistema nervioso se llaman fibras. Tenemos la capa de fibras nerviosas ópticas. Y se acabó esto. Vamos a ver ahora este cuadro sinóptico para que ustedes vean los distintos tipos de neuronas que hay. Conocemos estas tres que están arriba, los fotorreceptores, que son los cones, o neuronas receptoras, que son los conos y los bastones. Quiero decirles que los conos y bastones se llaman conos y bastones por la forma que tiene esa prolongación. Unas tienen una prolongación así, en forma como si fuera un bastoncito, y otra en forma cónica, o sea, más ancho por una parte y se va estrechando. Esas prolongaciones externas son de esos dos tipos de formas. Después tenemos las neuronas bipolares, que son difusas y monosinápticas, y no tienen que llegar ustedes, ¿no? Tienen que saber solamente que la segunda neurona de vía son las neuronas bipolares. Y después tenemos las células ganglionares, que es la tercera neurona de la vía. Ahora, si aquí dice una cosa interesante, sus axones forman la fibra primero de la capa de fibras nerviosas ópticas y después forman el nervio óptico. ¿Bien? Ahora, las células horizontales y las células amacrinas son células que establecen en las capas de sinapsis, fortalecen la sinapsis. Las horizontales en la plexiforme externa, o sea, cuando están las sinapsis con los fotorreceptores. Y las amacrinas en la capa plexiforme interna, cuando se establece la relación entre bipolares y ganglionares. Solamente eso es lo que tienen que conocer por ahora. Ahora, este es un esquema. Miren, el epitelio pigmentario está hacia la parte de abajo. Miren, la segunda capa está formada por las prolongaciones externas de los conos y los bastones. Vean que tiene forma uno de bastoncito y otros de cono. Esta sería la segunda capa. Después aquí ven una célula grandota azul que tiene como unos pelillos abajo que son microvellosidades. Esa es la célula sustentacular, las células de Müller. Y forman estas partes que tienen
Estos extremos forman la limitante externa. Después vean aquí los cuerpos neuronales del conos y bastones con sus núcleos que forman la capa nuclear externa. Y después vean la sinapsis que se establece entre los conos y bastones y las bipolares. Y tenemos aquí las células horizontales, que son neuronas que ayudan a esa sinapsis. Esta capa es la plexiforme externa, una capa de sinapsis. Después tenemos la capa nuclear interna, donde están los núcleos de las bipolares y también se ubican los núcleos de las células horizontales y de las neuronas amacrinas. ¿Bien? Pero lo fundamental que yo quiero que ustedes recuerden siempre es que están los núcleos de la segunda neurona de la vía visual, que son las bipolares. Después tenemos la otra capa, que es la capa plexiforme interna, que es otra capa de sinapsis. ¿Entre quién? Entre segunda neurona bipolar y tercera neurona de la vía, que son las células ganglionarias. Perfecto. Esa es la capa plexiforme. Y después tenemos, por último, la capa de fibras nerviosas ópticas, donde están los axones de las células ganglionares, y por último, la membrana limitante interna, que como ustedes ven es la base de esta célula grandota, que es una célula sustentacular llamada célula de Müller. Aquí ustedes ven este esquema, ahora está virado al revés, o sea, hacia arriba está el epitelio pigmentario, después está la capa de conos y bastones, la limitante externa, pero yo dejé sin llenar todo lo otro para que ustedes hagan un ejercicio y traten de poner los nombres de las distintas capas que faltan. ¿Está bien? Aquí un esquema para que ustedes vean cuál es un bastón y un cono, para que ustedes vean cómo el extremo del bastón tiene forma de bastón y el cono tiene una forma cónica. Todo esto es la prolongación externa. Claro, la prolongación externa se divide en segmento interno e interno, no entren ahí. Sencillamente todo esto es segmento interno y segmento externo es la prolongación externa. Después tenemos el núcleo con su pericardio alrededor y por último tenemos este axón que establece sinapsis. ¿Con qué neurona sería? Si esta es la primera neurona, con la segunda neurona de la vía, que son las bipolares. Estas son algunas características de los bastones. Por favor, léanla despacio. Y algunas características de los conos. ¿Bien? De qué se encargan, qué cantidad hay, los pigmentos que tienen. Pero bueno, esto es una información colateral que es importante que ustedes conozcan. Y aquí estarían observando ustedes lo que se observa cuando hacemos un fondo de ojo. Que lo que vemos es la retina. Vean por donde sale el nervio óptico, se llama mácula, y aquí donde dice fobia es donde hay concentración de receptores, conos y bastones. Después verán, lean, busquen cuáles son los que más abundan en la fobia, y estas estructuras que se ven aquí son vasculatura, porque es una zona muy vascular. Bien, que infelizmente se daña mucho cuando hay enfermedades como la diabetes, como la arteriosclerosis, y por eso se producen esos daños vasculares que pueden dar con el traste de la retina y pueden hacer un desprendimiento de retina que tiene que ser operado, pero que es una complicación ya seria que puede llevar a la no visión de estos pacientes. Por lo tanto, es importante la prevención y el buen tratamiento de los pacientes con enfermedades vasculares y con diabetes. ¿Bien? Bueno, pues hemos terminado esta clase. Miren lo que yo les pongo aquí, muchas gracias. Le pongo aquí que hemos concluido la orientación de los contenidos del tema de nervioso y sistema nervioso en las conferencias 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, que es importante trabajar con la guía de estudio y posteriormente resolver los talleres. Los talleres, hay dos talleres, uno de tejido nervioso y otro de sistema nervioso, que lo tienen que hacer y presentármelo el lunes a las 12 de la noche como tope de la semana posterior a esta conferencia. También tienen que ir al laminario y ver las láminas que están en el laminario, que son algunas que están en estas presentaciones u otras que están en el laminario, pero son las que tienen que estudiar. Si tienen dudas me pasan un correo y me preguntan,
para estudiar las imágenes que se corresponden con este tema y que van a ser objeto de evaluación del segundo parcial. Ustedes también tienen en la plataforma el atlas de la asignatura. También en el atlas pueden ir a la clase práctica donde se da esta parte de nervioso y ver las láminas de ahí y ver los señalamientos que hay ahí. Bien, y ante cualquier duda les pido de favor, por favor, que contacten conmigo por correo electrónico o con su profesor Guillermo y también le pregunten cualquier duda, pero yo estoy también siempre a la orden. ¿Está bien? Pues les deseo un buen día. Tienen que estudiar fuerte. Este es un tema eh, que tiene mucho contenido, pero yo sé que ustedes lo van a resolver sin problema alguno, auxiliándose con la video, la presentación en PowerPoint cuando tengan dudas, con lo que está en la guía de estudio y vayan al taller y su libro siempre de consulta, que lo van a resolver muy bien y van a abordar el aprendizaje muy bien del sistema nervioso. Pues muchas gracias por la atención. Y ante cualquier duda, por favor, les pido que contacten conmigo. Hasta luego. Después seguimos la semana que viene con sangre y tejido linfoide. Interesantísimo.